algunos de vosotros os conozco y algunos no, o sea que me presento antes de nada, yo soy Adrián, soy parte del equipo de Drillster aquí en España. Aprovecho antes de nada para decir que la sesión se va a grabar, veo que algunos estáis con la cámara, entonces simplemente por privacidad, si queréis sacaros la cámara, ahora o nunca, por decirlo así. Roberto, te veo a ti también con cámara, igualmente si quieres mantenértela bien, si quieres sacártela, pues ya sabes, ¿vale? Conmigo está Marco van Sterkenburg. No sé, Marco, por tu parte, si quieres presentarte. Sí, bienvenido a todos y todas. Yo soy Marco van Sterkenburg, soy cofundador y director CEO de Drillster y contento que podemos hoy mostraros cómo podáis generar contenidos con inteligencia artificial a través de algo nuevo. Entonces, encantado de conoceros. Bueno, dicho eso, vamos al lío, al grano. Os cuento un poquito. Como decía, con una parte de vosotros, digamos, que nos conocemos, la verdad que pensamos que esta sesión iba a ser principalmente para gente que ya conoce a Drillster como tal, pero la verdad es que tenemos bastantes personas que, digamos, que no hemos hablado todavía, ¿no? O que no conocen. Entonces, la agenda que hemos preparado, voy a compartir pantalla. Si os parece bien a todos, quería arrancar un poquito en 3-5 minutos, un poquito con quiénes somos, por decirlo así, ¿vale? Porque ya os digo que pensábamos hacer una sesión sobre todo orientada a la parte de la herramienta de autor, pero creemos que como hay mucha gente que aún no nos conoce, queríamos eso, invertir 5 minutillos simplemente en contar un poco quiénes somos y por qué de lo que venimos haciendo durante esta última década hemos dado el salto a lo que vamos a presentar hoy, que es el Drillster Question Crafter, ¿vale? La herramienta de autor, por decirlo así, con inteligencia artificial. Simplemente vamos a dividir en esas dos patas la sesión, ¿vale? Y luego al final haremos una parte de preguntas. Siempre lo digo, la idea no es que sea un webinar unidireccional, o sea, la idea no es que yo esté aquí hablando una hora y vosotros escuchando un poco el tostón. En cualquier momento, si tenéis dudas, preguntas o lo que sea, sacaos el micro y son bienvenidas, por decirlo así, ¿vale? Igualmente al final, como os digo, haremos una parte de preguntas, pero si en cualquier momento queréis pararme, sois más que bienvenidos, ¿vale? Dicho eso, os cuento un poquito, sobre todo para algunos de vosotros ya habréis escuchado muchas veces esta historia, pero para aquellos que no lo han escuchado todavía, un poco sobre por qué venimos utilizando inteligencia artificial en Drillster o de dónde venimos, ¿vale? Nosotros somos como tal una empresa de origen holandés, de Países Bajos, y realmente todo lo que hacemos en la empresa tiene mucho que ver con esto que vais a ver ahora mismo en pantalla, el concepto que vais a ver en pantalla, que es la curva del olvido, ¿vale? Digamos que la gran preocupación que nosotros siempre intentamos resolver es el hecho de que la mayoría de empresas invierten muchos recursos en formación, y hablamos tanto de dinero como de tiempo en sí para hacer esa formación, gestionarla, organizarla y demás, pero se encuentran con que la mayoría de las veces esa formación no es lo efectiva que debería ser. Y no es lo efectiva que debería ser porque la mayoría de gente pues lo hace porque lo tiene que hacer, pero tal y como lo hace, lo olvida, ¿vale? Entonces, una vez han olvidado la formación, pues llegan a la circunstancia de que, oye, hemos invertido mucho tiempo en hacer esto y al final siguen ocurriendo los mismos errores, por decirlo así, o las mismas incidencias. Ese es el punto de partida en el que nosotros como empresa arrancamos y en el que la mayoría de clientes con el cual trabajamos se encuentran. A partir de aquí, la mayoría de empresas que, digamos, llegan a este razonamiento, el siguiente paso que hacen es decir, oye, si, digamos, un impacto no funciona, lo que voy a hacer es secuenciar esos impactos, ¿vale? Entonces, en vez de hacer un único curso, lo lanzo a toda la compañía, voy a hacer, pues, por ejemplo, un módulo e-learning, luego hago un podcast y luego hago una infografía. Y lo voy secuenciando en el tiempo, pues, por ejemplo, cada 3 meses, con idea de que la gente recuerde mejor esa formación. Pero ¿qué ocurre? Que eso tampoco funciona, ¿vale? Y eso no funciona y aquí viene, digamos, la parte un poco más interesante de esto, por decirlo así, porque cada persona al final es diferente. Es decir, cada persona que está en una formación, en un curso, pues tiene una experiencia diferente, unas capacidades diferentes en cuanto a cuánto recuerda del curso, cuánto es capaz de memorizar, cuánto es capaz de absorber, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estas empresas hacen ese segundo impacto, lo que ocurre es que habrá personas que recuerden gran parte del contenido y digan, oye, ¿esto por qué? Y digamos que le entre por un oído y le salga por el otro, porque realmente se acuerdan perfectamente de lo que vieron y les sea, dicho mal y pronto, casi indiferente ese segundo impacto.
Y habrá otro grupo de personas en el cual ese segundo impacto ya llegue tarde, por decirlo así, porque pues a lo mejor olvidan muy rápido o son nuevas en la compañía, por ejemplo, personas que acaban de entrar. Entonces tienen una menor retención del conocimiento y ese segundo impacto, si lo hacemos, por ejemplo, 3 meses en adelante, pues ya llega tarde, ¿vale? Entonces aquí es donde Drillster como tal entra, ¿vale? De algún modo lo que venimos haciendo en esta última década con los clientes, que es un algoritmo que realmente es capaz de ajustar la frecuencia de esos impactos y ajustar el contenido que le lanza a cada una de esas personas. Es decir, la idea es coger de ese grupo de personas y con un contenido ir adaptándolo a un nivel muy micro para poder leer, oye, qué necesita Adrián, qué necesita Marco, cuándo lo necesita, e ir lanzándolo, digamos, de forma muy adaptativa, ¿vale? Con la idea final de que cuando hacemos un poquito de zoom out, durante todo el año las personas sean capaces de mantener el conocimiento, ¿vale? Ese es el, digamos, tronco de lo que hacemos como empresa, ¿vale? Drillster al final, salto de vuelta a la presentación, no es más que una aplicación, ¿vale? Para el microaprendizaje adaptativo que lo que intenta pues es hacer eso, ¿vale? Hacer una serie de impactos de forma muy adaptativa a cada persona para que el conocimiento se ancle en el largo plazo, que no sea un único impacto y chimpún y nos olvidemos de ello, sino que, oye, cuando miramos a 12 o 24 meses, las personas siguen recordando eso, ¿vale? ¿Cuál es el, entre comillas, obstáculo, por decirlo así, de Drillster como tal o del sistema que veníamos utilizando hasta ahora? Pues que ese contenido digamos, se engloba en temas que son generalmente densos y difíciles de hacer y requieren que haya una persona, un diseñador instruccional o diseñadora instruccional, que genere ese contenido manualmente, ¿vale? Generalmente nosotros trabajamos en temas como ciberseguridad, cumplimiento normativo, procedimientos, en fin, temas que son generalmente densos, ¿vale? Entonces, cuando hay una persona que, típica situación, recibe un contenido desde el área de cumplimiento normativo y le dicen, oye, necesito que todo el mundo de la empresa se empolle esto bien porque es súper importante, eso requiere mucho esfuerzo a nivel organizativo para desarrollar ese curso. Y aquí, en ese punto, por decirlo así, o con idea de aliviar esa carga, es donde decimos, oye, en la herramienta de autor que ya tenemos, que funciona muy bien manualmente, podemos utilizar ahora inteligencia artificial generativa para pues, aliviar esa carga, valga la redundancia, ¿vale? Y aquí es donde entra esta herramienta que veníamos a presentar o venimos a presentar hoy, ¿vale? Que se llama Drillster Question Crafter, es como la hemos llamado, ¿vale? ¿Qué es el nuevo Drillster Question Crafter? Pues es una herramienta que se integra dentro del propio Drillster, ¿vale? Dentro de la herramienta de autor, por decirlo así, de Drillster, en el cual podemos subir material que ya tengamos, imaginaos un manual, un PDF, una presentación, lo que sea, y con eso generar esas píldoras, esos reels, ¿vale? Que luego vamos a utilizar para hacer los refuerzos. Con idea, como os digo, de primero aliviar la carga, es decir, que la persona que tiene que hacer un mogollón de cursos pueda desarrollar cursos a nivel diseño instruccional mucho más sencillamente, pero también nuestra idea siempre ha sido de, digamos, elevar de algún modo la calidad en base al histórico que tenemos, ¿vale? Ahora os contaré un poquito más en detalle, pero la idea con el Drillster Question Crafter desde el principio ha sido decir, oye, ya que tenemos 1 millón de usuarios en la plataforma y por tanto tenemos un histórico muy potente de qué tipo de preguntas son las que mejor funcionan con los usuarios, cuál gusta más, cuál gusta menos, cuál ayuda más a la retención del contenido, etc., etc., porque en un modelo de inteligencia artificial que permita que las preguntas que genere cualquiera de nuestros clientes pues sea de 10, básicamente, ¿vale? Y con eso nace este módulo, por decirlo así, ¿vale? Habiendo dicho la parte más teórica, damos un salto y vamos al editor como tal, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito cómo funciona. Espero que se vea porque al cambiar de ventana, no sé si alguien puede confirmarme simplemente que se ve. Sí, se lo ve bien. Yo estoy ahora mismo en un perfil demo de Drillster, ¿vale? Está en la parte de autoría. Para aquellos que no conozcan del todo cómo funciona esta parte de la aplicación, pues tenemos tanto la parte de autoría, es decir, de desarrollo de contenido, como la parte de aprendizaje, ¿vale? Drillster funciona como una aplicación en sí en el cual puedes ver el contenido, pero también es una herramienta de autor desde la cual generamos ese contenido
que luego, si queremos, de forma alternativa u opcional, nos podemos llevar, por ejemplo, a un LMS, ¿vale? Sea cualquiera que tengáis. Corner, SuccessFactors, etcétera, ¿vale? Como un paquete Scorn. Entonces, imaginaos poneros un poquito en situación de que yo ahora mismo pues soy alguien del departamento de diseño instruccional, ¿vale? El área de learning, y me encargan un curso y lo tengo que hacer, ¿vale? Entonces, yo antes lo que haría es generar esas píldoras de refuerzo manualmente, ¿vale? Aquí tenemos esa creación manual de drills. Ahora tenemos una nueva opción que es asistida, ¿vale? La hemos llamado asistida precisamente porque nos parece relevante el hecho de que, y aprovecho para mencionarlo, de que al final esto no es una solución mágica. Es decir, no pretendemos que podamos meter un contenido y sin siquiera revisarlo salga algo que sea perfecto y podamos distribuir a 50.000 personas. Esa no es la idea. La idea es algo que antes me tomaba quizás 3, 4, 5 horas, voy a ser capaz de que me tome, por ejemplo, 15 minutos o 30 minutos. Pero hay entre medias un proceso manual de curación, de revisión, etcétera, ¿vale? De ahí el tema de que de algún modo la hayamos llamado asistente, ¿vale? Una vez arranco con eso, lo primero que me dice es, oye, ¿cuál es tu concepto u objetivo? ¿Vale? Yo aquí tengo una presentación que ahora os enseñaré sobre un pequeño curso sobre tema de phishing, ¿vale? Como os decía antes, digamos que toda la parte de ciberseguridad, cumpliendo normativas, es muy habitual que trabajemos nosotros, ¿vale? Porque es un área en el que ocurre particularmente eso de la curva del olvido, porque la mayoría de personas ya estamos familiarizados con ese tipo de cuestiones. O sea, si aquí lanzo una pregunta al aire de ¿cuántos de aquí sabemos lo que es un phishing? Todo el mundo sabe lo que es un phishing. Pero, sin embargo, los phishing siguen ocurriendo. Y eso es porque, de algún modo, todos tenemos la noción de sé que es un phishing, baja un poquito, no sé, la señal de alarma, por decirlo así, y en el momento que llega uno, la probabilidad de que acabe abriendo el correo que no tengo que abrir es relativamente alta en muchos casos. Entonces, el tema de ciberseguridad, por ejemplo, es un tema que hacemos con mucha recurrencia, ¿vale? Yo he subido la presentación y aquí lo que voy a hacer es decir, quiero ayudar a mis usuarios a identificar señales de potenciales phishings, ¿vale? Y pues digamos, como documento anexo tengo esa presentación, ¿vale? Aquí podría subir casi cualquier cosa que necesite, un manual, un documento, etcétera, ¿vale? Lo siguiente que me pregunta el sistema es, oye, ¿en qué fase de, digamos, la secuencia cognitiva, ¿no? del sistema de Bloom, por decirlo así, están esos usuarios? Es decir, lo que quieres es que aprendan la parte más teórica de este concepto, o por otro lado quieres que aprendan cómo aplicarlo y que estén de algún modo en alerta cuando eso ocurra. En mi caso lo que quiero es que lo apliquen, porque yo doy por hecho que mis usuarios saben lo que es un phishing, no necesito, digamos, dar la teoría de nuevo, pero lo que sí que quiero es, si mañana aparece un correo phishing, que de algún modo le salte la bombilla y digan, oye, ojo, que esto puede ser una amenaza, no lo abro o hago lo que tenga que hacer con él, tirarlo a la esto de spam, por ejemplo, ¿vale? Lo siguiente que me pregunta es un poco sobre la configuración de esa píldora, ¿vale? Como sabéis, los drills son como una especie de, vamos a llamarlo, saquitos, ¿no? Micropíldoras con casos y preguntas, ¿vale? Generalmente con idea de que dentro de, si por ejemplo tenemos 30 preguntas, el propio algoritmo de Drillster va a ir seleccionando cuáles son pertinentes para la persona, ¿vale? Entonces, no necesariamente la persona va a hacer las 30 preguntas, sino que hará las que el algoritmo determine. Pueden ser un tercio de ellas, por ejemplo. Eso es precisamente lo que al principio explicaba un poquito más de selección de contenido, ¿no? O curación de contenido. En mi caso lo voy a dejar prácticamente tal y como viene, que es, necesito 10 elementos de aprendizaje, es decir, 10 ideas claves, si lo queremos decir así, una pregunta equivalente por cada elemento o cada objeto y 3 opciones incorrectas, ¿vale? Voy a seleccionar que quiero el contenido en español y que el nivel de español que tienen esas personas que van a hacer el curso es fluido, es decir, nativo, básicamente, ¿vale? Y con eso, pues, ya saltamos a la generación, ¿vale? Mientras que se genera, aquí generalmente va a tardar entre 1 y 2 minutillos, ¿vale? Aprovecho para enseñaros el curso, o mejor dicho, el curso no, el manual que he metido como input, ¿vale? Como os decía, es una presentación muy sencillita en el cual va, pues, por toda la teoría, pero sobre todo, oye, cuáles son las principales señas que de algún modo cantan cuando recibes un phishing, ¿no? Pues todos sabemos que, por ejemplo, el tema de los dominios, cierto tipo de lenguaje que a lo mejor nos metan prisa en ese correo, etc., etc., ¿vale?
Es una presentación muy sencillita, no hace falta, por el modo en el cual está diseñado el sistema, no hace falta meterle, obviamente se puede, pero no hace falta meterle una cantidad enorme de material, ¿vale? No hace falta meterle un guión entero de un módulo de e-learning, simplemente con darle un poquito de, digamos, el contexto sobre todo de lo que es el curso y de las personas, ¿no?, que van a estar en ese curso, suele ser suficiente, ¿vale? A ver, no sé si podéis ver la pantalla. Si alguien me confirma. Sí, sí. Voy a saltar de nuevo al Question Crafter. Es que cada vez que salto, disculpad que pregunte, pero cada vez que salto no sé por qué, pero hay veces que el Chrome me da fallo, ¿vale? Entonces, como os decía, normalmente tarda 1 o 2 minutillos, ¿vale? Dependiendo digamos, del contenido, por decirlo así. Y la idea, ahora os explicaré un poquito también cómo funciona, pero es no solo simplemente, digamos, generar esas preguntas o hacer esa escritura, ¿no?, esa guionización, por decirlo así, del refuerzo, sino también analizar qué tipo de conceptos son los más importantes dentro del curso, ¿vale? Me vais a disculpar, pero me está dando problemas Chrome. No sé. A ver, dadme un segundito, porque me está dando. Un momentillo. Voy a probar de nuevo, porque no sé si es por la conexión. Quizás, Marco, tú podrías probar, ya que estás por aquí. Ah, mira, ya lo tengo. Disculpadme. Ahora parece Sí. que. Disculpad. No sé si podéis verlo. Lo abro de vuelta. Ahora sí, ya. Vale, disculpadme. Es que no sé por qué, pero cada vez que cambio de pestaña me da un poquito de guerra. Entonces, este es el drill, ¿vale? Generado como tal, en el cual, lo que os decía, tenemos las preguntas, ¿vale? También nos da un poco la metadata a nivel de título, detalles y demás. Y a partir de aquí, todas las preguntas que tal. ¿Qué es lo interesante aquí? Que realmente ya están importadas en el editor, por tanto, podemos editarlas, ¿vale? O sea, podemos ir pregunta a pregunta, corrigiendo las preguntas que quizás nos parezca que no es relevante. Y una vez esté listo, simplemente desplegar ese curso, ¿vale? Publicarlo, ¿vale? El usuario lo vería, os enseño un poquito por aquí, de esta guisa, ¿vale? Este sería un poquito lo que el usuario final recibiría. Os contaba mientras que generaba el curso, que he dejado un poquito de esa media, es que lo interesante es que cuando genera ese curso, no solo se encarga de la guionización o escritura del contenido, sino que también se ocupa de identificar los puntos de aprendizaje, ¿vale? Y eso es bastante relevante porque suele ser uno de los grandes obstáculos que tienen la mayoría de clientes con los cuales hablamos, ¿vale? Muchas veces nos dicen, oye, es que he recibido para hacer un curso en esta legislación, la cual yo no tengo ni idea. Me dicen que todo es importante, pero si todo es importante, hago un curso que va a hacer la Biblia, prácticamente. Y ahí lo que hacemos con el Question Crafter es, antes de hecho, digamos, crear ese drill, vamos a dar una serie de, lo que decía, learning items, ¿no?, de objetos de aprendizaje, seleccionando lo que, al final, la regla de oro para nosotros es, oye, si se te olvida esto, ¿qué impacto puede tener para el negocio? Y seleccionamos aquello que más impacto potencial pueda tener en el negocio, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos un manual que es larguísimo, aquí salvamos mucho tiempo porque todo aquello que quizás no sea súper, súper, súper relevante, pues podemos dejarlo en un segundo plano, ¿vale? Y no hacer ese refuerzo mega intensivo, de modo que reducimos también mucho la fricción, ¿vale?, con los usuarios. Salto de vuelta a la presentación, espero que se vea. De nuevo, si no se ve la presentación ahora mismo, paradme. Quería hablar un poquito también de cómo es diferente, es una pregunta que nos lanzan mucho, cómo es diferente al final el Question Crafter o utilizar Drillster con esta parte de inteligencia artificial de cualquier sistema de inteligencia artificial que hay en el mercado a día de hoy, ¿vale? Y hay como 3 grandes motivos. El primero, como os decía antes, y el más obvio, es que al final es un editor integral, ¿vale? Uno de los grandes problemas a nivel de usabilidad que tienen estas herramientas es que al final sacamos un output, tienes que copiar y pegar en otro editor, ¿vale? En este caso, pues esa parte está resuelta, digamos que es la parte más de cajón. Lo segundo es eso que os comentaba, ¿vale? De identificación de puntos clave en el cual ahorramos mucho tiempo, ¿vale? Porque ya no es simplemente, oye, no sé qué hay en este contenido, sino también toda esa parte de incluso negociación interna, decir, oye, este es el guión, ¿te parece bien todos estos puntos? ¿Quito algo, meto algo, etc, etc?
toda esa parte de algún modo incluso nos las podemos quitar, porque el propio Question Crafter te va a hacer un guión de los puntos que de algún modo entiende que más afectan a tu negocio, sabiendo, por ejemplo, qué tipo de organización eres, qué sector estás, etc, etc. El tercer punto, y quizás esto desde el punto de vista técnico, yo creo que es una de las cosas más relevantes, es que solo utiliza el material que le demos prácticamente, ¿vale? Y con eso que conseguimos que prácticamente no hay alucinaciones y no hay, digamos, disonancias entre el contenido que genera el Question Crafter y lo que nosotros hacemos como input, ¿vale? Imaginaos un caso muy digamos, recurrente. Queremos hacer un caso sobre un curso sobre una legislación, pero pues el propio sistema de inteligencia artificial que usemos ya tiene información sobre esa legislación que es pública. Sin embargo, yo quiero utilizar la información que yo, a nivel de mi organización, controlamos y el modo en el cual procedimentamos eso internamente. Pues ahí, en el Question Crafter, eso lo hemos pulido muy bien, ¿vale? Para que únicamente o prácticamente en su totalidad utilice el input que le damos, de modo que también evitamos alucinaciones, ¿vale? Las alucinaciones se producen por varios motivos, algunos que no se pueden evitar porque es el propio entrenamiento del modelo, ¿vale? Que utilicemos. Por ejemplo, si los datos de entrenamiento que se han usado tienen un sesgo, por ejemplo, pues eso va a estar ahí. Pero también hay una serie de factores que afectan a las alucinaciones que son a nivel estadístico, ¿vale? De cómo usamos el modelo. Y esa parte también la hemos, digamos, trabajado mucho, ¿vale? Que en la medida de lo posible no haya alucinaciones y todo el contenido que esté en pantalla sea lo que nosotros le hemos dado. Inclusive, por ejemplo, si vamos al drill que os enseñaba antes, podéis ver que los ejemplos que tomaba, algunos de ellos son traídos incluso del documento, ¿vale? Igualmente como el feedback y demás, es todo traído del documento, ¿vale? Esto, por ejemplo, de la extensión TK, es un ejemplo literal que viene en el documento, ¿vale? Entonces ahí, pues por ejemplo, si hay una serie de procedimientos, mecánicas y demás que son sensibles porque son internas, porque no son públicas y demás, pues ayuda mogollón, la verdad, ¿vale? Y lo último, y aquí la parte un poco más pedagógica, digamos que me pesa más, es que está, digamos, basado en lo que sabemos que funciona, ¿vale? Es decir, no es simplemente, por ser completamente transparente, no es simplemente un prompt en el cual decimos, oye, este es mi input, haz preguntas, sino que lo que hemos hecho es decir, oye, ¿cuáles son los principios pedagógicos clave para la retención de conocimientos, ¿vale? Pues sabemos, por ejemplo, obviamente, cosas que ya venimos trabajando o que ya funcionaban en el sistema de Drillster, como toda la parte de Ebbinghaus, la repetición espaciada, Leitner, etcétera. Pero también hemos cogido toda esa parte de histórico que os decía antes, de decir, oye, tenemos 1 millón de usuarios en la plataforma, sabemos perfectamente qué tipo de preguntas son las que generan mejor engagement, son de algún modo más atractivas para el usuario, sin que eso signifique que sean sencillas o fáciles, pero cuál es el tipo de formación que el usuario prefiere hacer. Son preguntas simples, son preguntas multiopción, son preguntas de escribir, son preguntas con fotos, con vídeos, con audios, etc, etc, ¿vale? Y todo eso lo hemos paquetizado dentro del Question Crafter, ¿vale? Con la idea de que, oye, no solo alivie tiempo a esa persona que está detrás de la pantalla haciendo el curso, sino que una vez el curso, digamos, se publica, ¿no? Y se suelta, que el feedback, el NPS que recibimos de esos usuarios, lo maximicemos en la medida de lo posible, ¿vale? Y consigamos que esos usuarios también digan, oye, es un curso guay, la verdad, o sea, mola hacerlo porque es dinámico, etc, etc, ¿vale? Esa es un poquito la idea detrás de esto. ¿Sí? Queríamos acabar, no sé si voy muy rápido, pero siempre me gusta dejar tiempo para las preguntas y queríamos acabar con algunos tips, por decirlo así, para el uso de inteligencia artificial. ¿Y por qué hacemos esto? Porque digamos que en estos meses, que llevamos más o menos 1 año trabajando en el Question Crafter, digamos que hemos aprendido mucho de los hábitos que ayudan y que no ayudan a hacer buen contenido usando inteligencia artificial, ¿vale? Y eso es indiferente del Question Crafter, en realidad. O sea, utilizando el modelo que utilicemos, supongo que muchos de los que estáis aquí en la sesión utilizaréis algún modelo a día de hoy, pues queríamos daros algunos tips a modo de ayuda, recomendación, feedback, etcétera, que obviamente funcionan en nuestro sistema y sabemos que ayudan mucho, pero que igualmente, pues en cualquier sistema de inteligencia artificial que tengáis, os van a ayudar también, ¿vale? Lo primero es dividir el material, ¿vale? Uno de los grandes
digamos, retos que tiene la inteligencia artificial es priorizar qué es importante y qué no es importante en base al contexto de la empresa. Es decir, la inteligencia artificial va a saber que ciertas cosas dentro de un manual son más importantes o más críticas, pero no va a saber lo que es más crítico para ti o para el contexto de tu empresa. Entonces, funciona muy bien cuando, si recibimos, por ejemplo, un PowerPoint, dividirlo en trocitos un poquito más pequeños, ¿vale? Que sean por topics. En teoría, no sé si lo sabéis, pero bueno, en teoría, esa parte, la inteligencia artificial está dando muchos pasos en que también se puedan automatizar o mecanizar, ¿vale? Pero por ahora, la verdad es que funciona muy bien cuando, si coges un manual, segmentáis en trocitos y eso haces el input, ¿vale? Al mismo tiempo, e hilado con esto, está en solo dar contenido que sea relevante, ¿vale? Nos encontramos muchas veces que los clientes con los cuales hemos hecho pruebas, por ejemplo, nos dicen, oye, que la inteligencia artificial está utilizando contenido o está haciendo preguntas sobre un producto que ya no está en catálogo, pero ese producto está en el contenido que yo utilizo. Entonces, si hay algo que, por ejemplo, ya no está en catálogo, un procedimiento que ya no se haga del mismo modo que está en el manual, etc., etc., pues lo mejor es quitarlo, ¿vale? O indicarle de algún modo al question crafter que eso ya no lo usamos, ¿vale? Para que lo ignore. Igualmente, remarco un poquito lo que decía al principio de que al final no es una solución mágica. Es decir, la inteligencia artificial, por muy buena que sea, no lee la mente de las personas que estamos detrás de la pantalla. Entonces, siempre va a haber un proceso de curación de las preguntas, ¿vale? Y lo que también es muy importante es especificar el público, ¿vale? Y eso es uno de los temas que más frecuentemente nos encontramos con los clientes. Y es que el público, a pesar de que es muy heterogéneo, porque generalmente es público literalmente de miles de personas, pero tienen ciertos factores comunes que ayudan a la inteligencia artificial a enfocar las preguntas, ¿vale? Pues, por ejemplo, factores geográficos, factores de edad, factores sectoriales, etc., etc. Algo que quizás para nosotros, pues a lo mejor es un poco obvio, de decir, oye, todos mis usuarios yo sé que están en Colombia, por decir algo, pero la inteligencia artificial no lo sabe. Y en el momento que lo sabe, puede de algún modo ajustar un poquito las preguntas, el tono de voz, qué tipo de palabras utiliza, ese tipo de cuestiones para hacer que funcione incluso mejor, ¿vale? Por otro lado, cosas que sabemos que muchas personas hacen, pero no funcionan del todo bien, ¿vale? O no son muy recomendables. La más obvia y la que con más frecuencia ocurre es utilizar un documento enorme, utilizar una Biblia, subirla todo al sistema que sea, el Question Crafter, y decir, oye, sácame un curso o un itinerario entero. ¿Qué ocurre? Que ahí, cuando metes un contenido que es demasiado largo, es muy difícil priorizar. Inclusive, cuando utilizas ciertos sistemas, no el nuestro, no el Question Crafter, pero cuando utilizas ciertos sistemas, ese input pasa por un proceso de resumen, ¿vale? Entonces, lo que llega realmente al modelo, al final es un extracto muy pequeñito del documento que subes. En el nuestro no es así, en el nuestro subimos toda la data que le demos, se sube al modelo, ¿vale? Para intentar resumir lo menos posible y que tengamos toda la información posible. Pero en otros modelos os habrá pasado, seguro que os lo habéis encontrado, que se resume mucho, ¿vale? Segundo tema que nos encontramos mucho es que las personas dicen, joder, tarda 3 minutos, es súper lento, prefiero hacerlo a mano. Y tenemos que hacer un poquito el proceso de frenarnos quizás a nosotros mismos, de decir, oye, son 3 minutos, 5 minutos, pero aún así es muchas horas menos de lo que vengo haciéndolo a mano, ¿vale? Eh, Aquí creo que estamos muy acostumbrados a la inmediatez de Internet, redes sociales y demás, pero tenemos que ser conscientes que esta tecnología por ahora está un poco, digamos, en las fases más incipientes, por decirlo así, y por tanto, digamos, el inferado de los datos es lento a día de hoy. Y de hecho, de algún modo se persigue, bueno, no es que se persiga, ¿no? Pero es beneficioso, si veis que un modelo en cierto sentido necesita un poquito de tiempo, es beneficioso porque significa que es un modelo con mucha dimensión de datos, ¿vale? Si es un modelado muy rápido, pues generalmente el resultado no va a ser tan bueno, ¿vale? Entonces, no vedlo como algo, digamos, como un obstáculo que tarde 3, 5 minutos, sino como algo que en cierto sentido es positivo porque realmente significa que hay bastante procesamiento de datos, por decirlo así, ¿vale? Y lo más importante es no entender que al final hay una correlación casi exacta entre lo que nosotros le damos al sistema y lo que el sistema nos echa hacia atrás, por decirlo así, ¿vale? Nos encontramos muchas veces que las personas dicen, oye, el resultado de esto no me ha gustado, voy a clicar en regenerar, ¿vale? Y el resultado generalmente
Pues sí, sin ser satisfactorio. ¿Por qué? Porque al final el input es el mismo. Y cuando el input es el mismo, al final el procesamiento en el 90% de los casos suele ser muy, muy, muy parecido, ¿vale? Especialmente en sistemas como el nuestro, que de algún modo tratan de ser todo lo determinista posible y evitar esas, ¿cómo deciros? Esas excepciones, por decirlo así. Es decir, lo que tratamos es que el 95% de las preguntas sean de muy alta calidad. Por tanto, si repetimos el input, ese 95% de preguntas generalmente suele ser el mismo. Si no nos gusta, lo mejor es cambiar el input. Podemos cortarlo, podemos darle más información al modelo, pero la idea es cambiar el input, ¿vale? Un poquito. Y ya por último, simplemente por daros un poco una foto general, y de nuevo, sobre todo por las personas que ya conocen a Drillstep, como sabéis, venimos de utilizar inteligencia artificial como algoritmo educativo, ¿vale? En esa parte más pedagógica, y ahora saltamos a la parte de utilizar inteligencia artificial en el desarrollo del contenido. ¿Cuál es lo siguiente? Pues lo siguiente es utilizarlo en esas patas que todavía de algún modo, muy entre comillas, están pendientes, ¿no? Pero donde creemos que pueden aportar mucho valor y reducir mucho el tiempo. Algo clarísimo, pues, por ejemplo, en la generación de traducciones en los cursos, ¿vale? O en la mejora de esos cursos que ya tenemos. Imaginaos un curso en tema de cumplimiento normativo que ya tenemos desarrollado en Drillster, pero que de pronto pues, la normativa cambia en, no sé, un 5% de los puntos. Oye, en vez de hacer el curso entero, voy a darle el input nuevo de esa normativa y le voy a decir, actualiza este curso, ¿vale? Ahí creemos que puede aportar mucho valor la inteligencia artificial para aligerar esa carga de trabajo que los equipos al final tienen en el desarrollo de contenido. Sí, y con esto, espero que no haya ido muy rápido. Estoy mirando el reloj ahí atentamente, pero sería un poquito lo que queríamos contaros hoy. No sé si abro un poco la ronda de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que queráis que comentemos. Yo tengo una pregunta. Dime. Justo ahora estabas hablando de la traducción a otros idiomas. Me preguntaba, aquí justo en el cuestionario, cuando has hecho la demo, le ponías el idioma, decías que fuera en español. Para generar cuestionarios, pongamos que yo tengo un curso y lo tengo generado en varios idiomas. ¿El cuestionario tendría que ir a cada uno de esos cursos que hubiera hecho en los diferentes idiomas para generar un cuestionario o podría replicar el mismo cuestionario en diferentes idiomas? A día de hoy tiene que ir en cada idioma. La idea, un poco lo que comentábamos, ¿no? En ese roadmap, es decir, el mismo cuestionario, decir, oye, tradúcelo instantáneamente, por decirlo así, a francés, porque tengo un grupo de usuarios que están en Francia. Está dentro del roadmap, quieres decir, ahora mismo Sí. no, pero está dentro del roadmap, que es lo que acabas de comentar ahora mismo. Ahí va, efectivamente. Perfecto. Vale, muchas gracias. A ti. No sé si... Hola Fabián, hola Carolina. Os veo pequeñitos, pero os veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Estamos hablando, acá con Carlos estamos hablando de una pregunta que queremos que está en el roadmap, pero que es, si estamos generando contenido para actualizar un drill ya existente, ¿no? Es justo en el phishing hay todo el tiempo hay nueva información. Si de alguna manera se puede rescatar todo el conocimiento que ya está adquirido en ese drill, ¿no? ¿Cuáles los puntos débiles, los puntos fuertes de la gente, la dificultad, todo eso, cómo hacemos para trasladarlo al nuevo contenido? Efectivamente, la idea, a día de hoy, necesitarías añadir ese contenido nuevo al drill, ¿vale? Manualmente, mejor dicho. La idea es, en vez de hacerlo manualmente, tener un drill que ya mis usuarios han venido haciendo durante un año, por decirte algo, y que ya tengo una, entre comillas, huella digital ahí, ¿no? Tengo no sé, carnet para cada usuario, sé lo que se le olvida, sé lo que se le da bien, lo que se le da mal. Y dentro de ese mismo drill, aprovechar para decir, vale, ahora ha salido esto nuevo. Inclúyelo dentro, utilizando inteligencia artificial en un par de clics, para que esos usuarios que ya vienen haciendo el curso en phishing desde hace un año, sin que tengan que hacer un curso nuevo, ya esté incluido ese contenido nuevo, ¿vale? Y que yo pueda, a través del algoritmo, decir, oye, pues mira, Fabián, yo sé que se le va a olvidar esta parte y el contenido nuevo lo incluye. Entonces, automáticamente le voy a lanzar.
Pero también lo que incluye eso es que, por ejemplo, si hay un drill existente y quieres, por ejemplo, mejorar el feedback, que hay más texto, más explicación o algunos ejemplos o incluir una imagen, que también se puede hacer eso. Entonces, o solamente añadir una pregunta equivalente. Eso también sería entonces posible cuando puedes utilizar la inteligencia artificial dentro de drills o stories existentes. Sí. Fenomenal. Gracias, chicos. A vosotros. Hola Adrián, Hola, Gerardo. ¿qué tal? Vamos a aprender aquí. Hola Marco, ¿cómo están? Hola, bien, bien. ¿Vosotros? Igualmente. Excelente. Mira, no, tenía una preguntita aquí que estaba en la sección de por qué el question crafter, y era el punto donde dice, entonces son dos aclaratorias, ¿no? Una es que question crafter identifica los puntos claves del aprendizaje, ahondar un poquito más en eso, y la otra, que al principio no la entendí, después creo que la entendí cuando hablabas de que usa materiales existentes sin alucinaciones. Entonces luego entendí por qué no permite, digamos, el uso de la información que nosotros no le hemos dado. Entonces ahí no sé si entendí bien, ¿no? Porque para mí la inteligencia artificial también lo interesante que tiene es que busca información que yo no tengo en el mundo, en la web o en lo que sea, que pueda enriquecer lo que ya yo tengo y así mejorar entonces el contenido, ¿no? Entonces, no sé si eso es lo que bloquea, no permitir nada de afuera. Si puedes elaborar un poquito más sobre cualquiera de los dos puntos o en el orden que tú digas. Te cuento, vamos primero con el primero, que es el tema de los puntos de aprendizaje, por decirlo así. Ajá. Imagínate, no voy a decir tu empresa, Gerardo, por tema de privacidad, pero tema de ventas, ¿vale? Por decirlo así. Imagínate, tú haces una capacitación a un grupo de usuarios en ventas y esa parte tiene 5 pasos, por decirlo de algún modo, ¿vale? Pues la apertura de ventas, la presentación del producto, la negociación y cierre, por decirte algo. Normalmente, la inteligencia artificial, cualquier modelo, consideraría que todos esos pasos, porque se incluyen en el material que tú le das, son igual de importantes. ¿Vale? Correcto. Pero quizás no lo sean para ti. Quizás lo que a ti, a nivel de tu compañía, te genera problemas es que no saben negociar en la fase final del cierre. Entonces, el question crafter lo que va a hacer es decirte, oye, yo estoy identificando estos 5 puntos clave en tu formación. ¿Quieres hacer drills sobre estos 5 puntos claves o quieres excluir alguno de ellos? Y ahí le puedes decir, no, quédate solo con la parte de negociación, ¿vale? Entendí. Y ahí atacas ese punto concreto. Ese es un caso en el cual nosotros sabemos de qué va, digamos, la copla. Pero ahora imagínate en un material en el cual tú no tengas ni idea de qué va, ¿vale? Te pasan un contenido de, yo qué sé, un producto mega técnico, y dicen, haz un curso para capacitar en las especificaciones de este producto a todo el mundo, ¿vale? Pero tú no sabes exactamente cómo funciona ese producto, no tienes ni idea. Entonces ahí el question crafter lo que te va a decir es, oye Gerardo, mira, yo lo que estoy identificando es que el punto principal 1 del producto es esta parte de las especificaciones. Lo siguiente es esta otra parte de las especificaciones. El siguiente es este punto. Y ahí tú tienes una visión de decir qué es más importante, qué es menos importante, ¿vale? Porque el propio question crafter te va a decir, esta parte que está en tu manual, yo creo que no es tan relevante. Si quieres la puedes incluir, pero no es tan relevante en base a lo que yo conozco, ¿vale? Entonces ahí aligeras mucho la carga del contenido. O sea, se convierte ahí como un experto, como un coach, como Claro. alguien que sabe, como si tuviera el experto en eso al lado mío, orientándome sobre cómo, Ahí va. sobre qué hacer. Ok. Claro que sobre todo hay casos en los cuales sabemos digamos, recibimos un manual o un material que conocemos de qué va, pero hay muchos casos que los equipos reciben manuales o materiales de cosas que no tienen ni idea. O sea, imaginaos a alguien de, yo que sé, recursos humanos que recibe un manual sobre, yo qué sé, tema de procedimientos a nivel legal. Pues es que no tiene ni idea de qué es más y menos relevante, de dónde tiene que incidir más, Sí, un etcétera. nuevo sistema operativo para recursos humanos, que aquí justamente está en eso. Entonces ahí vamos un poquito, ¿vale? Y lo segundo, que quizás no he explicado del todo bien, pero te aprovecho la oportunidad, es sobre todo porque imagínate que en el caso de, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hay mucho material que ya es público, que está en Internet, ¿vale? Pero quizás ese material
puede ser que a lo mejor no esté actualizado, que no sea del todo relevante, etc, etc. Pero es material con el cual los modelos de inteligencia artificial muchas veces se han entrenado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí ocurre lo que se llaman las alucinaciones, ¿no? Que nos dice una serie de respuestas el modelo que a lo mejor nos dice con mucha confianza, pero que son inciertas. Y sabemos que son inciertas porque tenemos información que el modelo no tiene. Entonces, ahí tenemos dos posibilidades. Una es, si entregamos un material al Question Crafter, podemos decir, oye, utiliza casi en exclusiva el material que venga en esto que te estoy entregando. Entonces, ahí evitamos que haya alucinaciones, ¿vale? Pero utilizamos toda la parte de inteligencia de razonamiento sobre ese material, ¿vale? Sabemos que es importante, que no es importante, cómo hacer preguntas y demás. Pero la información es la que tú le das el input. Y la otra vía, que también te permite el Question Crafter, aunque no hayamos hecho la demo centrado en eso porque no es lo más habitual, es decir, yo no tengo ningún material y quiero hacer un curso sobre identificación de casos en phishing. Y entonces ahí sí que el Question Crafter va a tirar de datos que contenga el modelo como tal, de lo que tú decías, ¿no? De inteligencia que tiene, pues generalizada, pública, por decirlo de algún modo, ¿vale? Ok, perfecto. Ok. O sea que tiene las dos opciones. Lo puedes apagar, abrir o cerrar a información externa. Claro, efectivamente, cuando tú haces, comparto de nuevo la pantalla, espero que se vea, cuando tú haces por aquí, tú realmente puedes escribir, imagínate, señales de phishing o puedes adjuntar un archivo, como os decía antes. Entonces, dependiendo del tipo de input que tú le des al sistema, pues tomará, digamos, una forma de trabajo u otra. Si no le pones el archivo, colocar señales de phishing, entonces funciona como un Google, pues, o sea, se va a ir a buscar información en la... Claro, no diría como un Google, funciona como un modelo de inteligencia artificial en el cual ya tiene, valga la redundancia, mucha inteligencia sobre ese tema que tú le estás pidiendo. Listo, listo, gracias. No es lo habitual. A ti, Gerardo. Gracias. Silvia, creo que tienes la mano. Sí, yo quería haceros una pregunta en referencia al tema de la ciberseguridad, ahora que estáis hablando de ciberataques, un poco cómo funciona el tratamiento de datos de cara a la información, por ejemplo, que yo vaya a subir dentro de esa plataforma, por ejemplo. ¿Te refieres al input que se da? Sí, eso es. ¿Qué ocurre con el input que yo le dé a la plataforma? ¿Cómo se tratan esos datos? ¿Pasan a estar dentro de una base de datos en las que, bueno, saber un poquito cómo tratáis esos datos? Te cuento, no sé, aquí quizás Marco tú quieres contar más, pero te cuento un poco las líneas básicas. Esos datos no se almacenan, ¿vale? Por nuestra parte, se entregan obviamente al modelo que utilicemos, pero no se almacenan por nuestra parte y también se garantiza que no se utilizan en reentrenado de modelos. Es decir, esos datos se utilizan en el momento que tú haces un input, una llamada, por decirlo así, a la API, pero ni nosotros tenemos visibilidad, no hay un log, no hay un histórico, no podemos acceder a, digamos, a lo que se sube, por decirlo así, ¿vale? Queda entre el cliente y la llamada a la API. Y por otro lado, se garantiza a nivel contractual que no se utiliza para reentrenado de modelos, ¿vale? Vale, gracias. Eso resuelve mi pregunta. Sí, y tampoco se mezcla con entonces las redes públicas porque utilizamos una API con los proveedores de esa tecnología y una vez que los datos están dentro del interfaz autor de Drillster, tratamos bajo el contrato de protección de datos que es igual como cuando lo crees manualmente. De acuerdo, gracias. A ti, Silvia. Roberto. Sí, quería hacer una pregunta simplemente para precisar. ¿Se pueden subir varios documentos para elaborar un drill? Ahora mismo no, en esta interfaz no, pero estará, seguro, porque se puede, en la versión interna que tenemos se puede. También pueden ser imágenes, PowerPoints, pero también se puede copiar y pegar, por ejemplo, texto que viene de una página internet o de una intranet. Haces copiar, pegar y después eso sirve como contenidos entonces a tratar. Suele suceder, por ejemplo, que los clientes tienen un PowerPoint, tienen documentos complementarios, manuales o cosas por el estilo. Entonces, han estado trabajando con eso y eventualmente podrían estar queriendo subir todos estos documentos
Lo que entiendo es entonces que hay que consolidarlos en uno solo. No, por aclarar, Roberto, no es necesario, ¿eh? O sea, se va a poder ahora mismo en la demo que tenemos, ¿no? para esta sesión. Solo se permite un archivo, pero se va a poder porque la versión interna se puede, de hecho. No obstante, no sé si es lo más recomendable. Habría que probar si es mejor subir uno o varios, pero poderse se puede. Ok, yo creo que bueno, es cuestión de aprendizaje. ¿Qué cosa es lo que te funciona mejor? Puedes subirlo uno por uno, puedes consolidarlos y creo que eso te puede dar diversos tipos de resultados. Ahí va. Muchas gracias. A ti, Roberto. Catelín. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar, en el supuesto que yo utilice la data de por sí que me brinda la IA, ¿qué tan verídica es la información? Porque debe estar claro que, por ejemplo, las que tenemos ahora mismo en el mercado, que no son de pago o algunas incluso de pago, a veces no son tan verídicas las respuestas que te dan sobre algunos temas. Es buena pregunta. El modelo que usamos es uno de los últimos, o sea, es de lo más, o quizás el más pro, por decirlo así, que te puedes encontrar. Entonces, la verdad que hay poca incidencia de ese tipo de cuestiones, pero aún así las hay porque al final todos sabemos que los modelos de inteligencia artificial también fallan, por decirlo así. Entonces, sí que te puedes encontrar cierto tipo de error. Lo importante ahí es que hay un paso intermedio entre generar el contenido y lanzarlo, que es que tú ves las preguntas, puedes editarlas y puedes curarlas, por decirlo así. Entonces, si ves algo que es un error, puedes editarlo, ¿vale? No es simplemente de meto el input y lo saco. No obstante, la verdad es que hay muy poquita incidencia, la verdad sea dicha. Y sobre todo cuando se usan datos de, digamos, un material que ya tengamos, es prácticamente inexistente, la verdad. Vale, muchas gracias. A ti. No sé si tenéis alguna otra pregunta o cuestión. Roberto, dime. Sí, hay la funcionalidad de que el Question Crafter puedas tú pedirle que le agregue algún material multimedia, o eso lo haces tú ya aparte. Te refieres a las preguntas en sí, ¿no? Es decir, si podemos incluir imágenes en las preguntas que genere. ¿Verdad? O sea, le puedes preguntar si se puede incluir algún material. Sí, pero me refiero, quiero entender, si te refieres al input o al output. A la pregunta. Por ahora no, pero está en el roadmap. Es una de las cuestiones Sí. que están por ahí. Lo que el sistema ya hace es que cuando crees un nuevo drill, el icono y la portada son generadas con IA. Entonces, si hay, por ejemplo, una portada que quieres utilizar, lo puedes hacerlo manualmente, pero hay la creación de imágenes, pero imágenes en preguntas, respuestas o en el feedback, eso es en el roadmap, eso es a desarrollar. Ok, muy bien. Ahora mismo os comparto pantalla, de hecho, porque lo estaba haciendo en el background, pero por completar la respuesta a ti, Roberto. Ahora mismo, por ejemplo, esta imagen ya se hace con inteligencia artificial. La idea es utilizar el mismo, ¿cómo decirte? El mismo sistema para poder añadir, por ejemplo, fotos aquí, bueno, fotos, imágenes, a las preguntas en sí. Idealmente en el futuro, de hecho, se podría hacer muchas cosas, la verdad, tipo vídeos y demás, pero el primer paso es imágenes. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿No? Pues, oye, nada, agradeceros a todos y a todas de nuevo la presencia en la sesión. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y de verdad que muchas gracias a todos y nada, seguimos hablando. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego. Gracias, Adrián. Hasta luego.